Buenos días. Vamos a seguir con el tema de trabajo. Habíamos visto el trabajo realizado por una fuerza constante. Pero como expliqué desde el inicio, lo que buscamos es cualquier tipo de fuerza, sea constante o no, poder relacionarlo con el movimiento, ¿sí? En dinámicas, de hecho, que la fuerza se relaciona con el movimiento, o sea, con aceleración, velocidad, posición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en dinámica las fuerzas son constantes. Lo que buscamos es trabajar con fuerzas que varían con la posición, por lo menos acá ya podemos trabajar con eso, porque un resorte, por ejemplo, cuando se comprime, a medida que se comprime, la fuerza que ejerce el resorte sobre las manos aumenta. Entonces es una fuerza que varía con la posición. Posición porque al comprimirlo más fuerza. Ok, entonces vamos a ver esto. Trabajo realizado por una fuerza que varía con la posición. Y en realidad es muy sencillo. Si tenemos la gráfica, así, este es el eje Y y este es el eje X. Si tenemos en el eje Y la fuerza, en Newton, por supuesto, y el desplazamiento en metros, desplazamiento en metros, y hacemos la gráfica, podría ser una gráfica como esto. Esto es lo que haría un resorte. ¿Sí? Un resorte. Una fuerza que varía con la posición, ¿sí? No es una fuerza constante. Entonces, ¿cómo determinamos ciertas cantidades? Bueno, vamos a relacionar más adelante el trabajo con otras cosas. Vamos a relacionar el trabajo con dos magnitudes en el futuro, que es la posición y la velocidad. Hay dos caminos para hacerlo, ¿sí? Esta fuerza que varía con la posición tiene una gráfica. Y si hallamos el área de esta gráfica, vamos a poner otro color. Si hallamos el área de esta gráfica, el área encerrada por esta gráfica, es multiplicar largo por ancho, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en la unidad de medida que resulta de multiplicar estas cantidades, Newton por metro, que es fuerza por desplazamiento, nos da Joule. Y eso no es casualidad, es que el área de esta curva, el área numéricamente, el área debajo de la curva de fuerza en función al desplazamiento da el trabajo realizado. Le llamamos curva porque esto también podría ser una curva o simplemente una línea recta, pero hallar el área de una curva es mucho más complicado que el área debajo de una recta. Por ejemplo, esto es simplemente un triángulo, o sea que el área debajo de esta curva va a ser base por altura sobre 2 números. Pero esto es lo importante. El área debajo de la curva de fuerza en función al desplazamiento da el trabajo realizado. No importa qué tipo de figura. Podría ser un rectángulo también esto, ¿verdad? O podría ser un trapecio, cualquier forma geométrica que tenga. Pero siempre el resultado va a darnos el trabajo realizado. Fíjense que la fuerza constante, esta fuerza no es constante, es una fuerza que varía con la posición. Si es una fuerza constante, así se tiene que ver una fuerza constante. Esta es una fuerza constante.
Pero en cambio, esta es una fuerza que varía con la posición. Igual, si la fuerza es constante, esto es válido. O sea, es más general que lo que estuvimos viendo. Pero nos hallamos con una ecuación. ¿Cómo hallamos? Hallamos determinando el área aquí, debajo de esto. El área debajo de esto me va a dar entonces el trabajo realizado. Ok. Otra cuestión sobre el trabajo es varias fuerzas pueden realizar trabajo. Y de hecho que calculamos el trabajo de muchas fuerzas. En uno de los problemas aparece el trabajo de la fuerza normal, el trabajo de la fuerza peso y un montón más. Bueno, vamos a calcular simplemente el trabajo de una fuerza especial, que es el trabajo de la fuerza peso. Y vamos a ver en subida. Y para que el cuerpo suba, por supuesto que tiene que haber una fuerza dirigida hacia arriba. Voy a ver si no puedo dibujar. Demasiado feo. Voy a escribir la línea, ¿no? Okay. Ahí está. Una fuerza F dirigida hacia arriba. Una fuerza F dirigida hacia arriba. Pero este cuerpo, por el hecho de existir, también tiene otra fuerza y se llama fuerza peso, que está actuando hacia abajo. Peso. ¿Okay? Entonces, estas dos fuerzas actúan sobre mi cuerpo. Entonces, este cuerpo va a subir una altura h o va a desplazarse una altura h. Bueno, va a desplazarse una altura h. Una altura h va a subir este cuerpo. Entonces, la distancia que va a, o sea, el desplazamiento de este cuerpo va a ser igual a h. Ok. Entonces, aquí hay dos fuerzas que pueden realizar trabajo, F y D. Lo que vamos a hacer es ponerle una condición que va a subir con una velocidad constante. Entonces, si sube a velocidad constante, la ecuación de dinámica nos da que F menos P es igual a 0. ¿Y por qué por ser es igual a 0? Y bueno, velocidad constante, aceleración 0. Entonces, F, que es la fuerza, es igual al peso. Entonces, el trabajo de esta fuerza peso, el trabajo de la fuerza peso, o el trabajo de la fuerza, va a ser igual al trabajo del peso siempre que se mueva a velocidad constante. Pero este no es el foco. Quiero calcular el trabajo de la fuerza peso, porque ese pues es la idea principal, ¿ok? Entonces el trabajo de la fuerza peso va a ser la fuerza peso por la altura, que es el desplazamiento, por el coseno. Y fíjense el ángulo. El desplazamiento también es hacia arriba, ¿sí? Si dibujamos el desplazamiento está subiendo hacia arriba, entonces el desplazamiento es hacia arriba. Si ustedes se fijan, el sentido del desplazamiento y el sentido del peso son contrarios. Entonces el ángulo acá es 180 grados. Entonces el trabajo de la fuerza peso al subir es menos P por H. Que en el libro en realidad vamos a encontrar así.
Voy a cambiar de color para mostrar que es importante esta última letra. Trabajo de la fuerza peso es menos m por g por h al subir. Y es la altura vertical. Esta h es la altura vertical, m es la masa y g es la gravedad. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Dije muchas cosas, pero en realidad lo importante aquí es el trabajo de la fuerza peso cuando sube. El trabajo de la fuerza peso cuando sube es menos mg por h, siendo h la altura vertical. Y voy a dejar nomás este trabajo de la fuerza peso al subir. Voy a poner acá. Vamos a poner entonces otro que es trabajo de fuerza peso al bajar. Y al bajar, este trabajo es, fíjense, es una pelotita que va a bajar. El peso siempre va a estar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, peso. Pero el desplazamiento al bajar también es hacia abajo. Y entonces los dos están en la misma dirección y sentido. Entonces el trabajo, que es fuerza, que es el peso en este caso, desplazamiento, que es altura, por coseno de 0. 0 porque están en la misma dirección y sentido. Entonces el trabajo peso al bajar, trabajo de la fuerza peso al bajar va a ser simplemente mg, porque peso es mg por h. Y esto es al bajar. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Uno es para subir y otro para bajar. Fíjense que al bajar el trabajo es motor. Y al subir es resistente. Y los dos dependen de la altura vertical. Sucede que para bajar yo tengo que transferir energía a este cuerpo. O sea, para que esto baje tuvo que haber subido primero, ¿está bien? Ok. Entonces, se tiene que transferir energía a esta esfera. Y las investigaciones muestran algo muy interesante de esta fuerza. Cualquiera sea la forma en que yo conseguí subirlo hasta esa alta altura, pude haberlo subido así, a través de este desplazamiento h, un desplazamiento vertical que sería, empezamos en A y terminamos en B, pero también podría elegir otro camino que es así, así. Bueno, el desplazamiento en este segundo caso es mayor, pero la altura a la que llega es la misma. Y cuando yo suelto desde acá, va a seguir siendo mgh la energía que va a transferir este cuerpo al caer. O sea, va a ser un trabajo motor de la misma forma, pasando por este camino o por este camino. Pero también podemos elegir un camino más raro, así. Así. Ahí. Y vuelvo a soltarlo. No importa cómo yo lleve del punto inicial al punto final este cuerpo, al soltarlo va a realizar el mismo trabajo. Y eso significa que se le transfiere la misma cantidad de energía en todos los casos. Eso lleva a una propiedad que no todas las fuerzas tienen, solo unas pocas fuerzas, y se llaman fuerzas conservativas.
el trabajo de estas fuerzas conservativas son independientes de la trayectoria. Ese es el punto. Entonces, el trabajo de las fuerzas conservativas son independientes de las trayectorias. Y recuerden que trabajo es una forma de transferir energía. Entonces, MGH tiene que ser una energía y a esa energía le llamamos energía potencial. Fíjense, esta bola para subirlo desde acá hasta el suelo tuve que haberle transferido energía y esa energía del sistema puede volver a convertirse en otra forma de energía que no vamos a decir ahora, pero tiene energía, entonces esto está en reposo, pero al soltarlo va a desarrollar velocidad a medida que va cayendo, cada vez más rápido hasta llegar a la máxima velocidad cuando toca el suelo. Entonces, esa energía potencial es una energía que tiene el sistema. Entonces, energía potencial es una energía debida a la altura y su fórmula es MGH. Energía debida a la posición de los cuerpos. Depende solamente de H. Y cuando trabajamos con fuerzas conservativas, a mí solo me interesa la altura vertical que varía. No me importa cómo hizo ese camino. Recuerden por qué. Porque es conservativo. Y la energía potencial, gravitatoria en realidad, pero vamos a llamarla energía potencial, ¿no? Está dado por esta ecuación, MGH. Vamos a subrayarlo. Ahí está. Esta energía potencial entonces depende de la altura. Otra propiedad, esto es para la teoría. El trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a el trabajo realizado por la fuerza conservativa, esto es netamente teoría, el trabajo realizado por la fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. Esto es para teoría, ¿ok? Y lo que está diciendo es que la energía potencial pues depende de la altura. Más altura, más energía potencial. Son directamente proporcionales. Pero para realizar trabajo, yo tengo que disminuir mi energía potencial. Imagínense esta bola que está acá. Está a una cierta altura. Si yo lo sostengo no hace ningún trabajo, porque para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Pero si yo lo dejo caer, al ir cayendo va perdiendo altura. Va perdiendo altura al ir cayendo hasta que llega a una altura cero en el suelo, ¿sí? Y por eso el signo menos. Entonces se hace trabajo a costa de la energía potencial. El menos implica la realización de trabajo, pero a costa de la energía potencial del sistema. Y solo los sistemas que tienen energía potencial, o sea, energías que dependen de la posición, son conservativas. Hay fuerzas no conservativas que tienen propiedades opuestas. O sea, la fricción, por ejemplo, es una fuerza no conservativa porque no tiene una energía potencial. O sea, no hay una energía asignada a la posición. Por ejemplo, el resorte. Cuanto más comprimo, con mayor velocidad se va a liberar ese resorte. Tengo un resorte así, y comprimo. Y le pongo una pelotita aquí. Cuanto más comprimo este resorte,
mayor va a ser la velocidad con que sale disparada esta pelota. ¿Y qué es lo que se almacena en este resorte? Y es energía potencial. Se llama energía potencial elástica, pero es energía potencial. Nosotros no vamos a tratar mucho, solo es como ejemplo eso. Nosotros solo vamos a trabajar con energía potencial debido a la gravedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos hablando de la primera forma de energía potencial. Y es la energía debido a la posición de los cuerpos, depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Otra energía. Bueno, para hablar de la otra energía vamos a hablar primero de esto, que se llama trabajo neto. Vimos problemas en donde hay varias fuerzas actuando simultáneamente sobre un cuerpo. Entonces, cada una de las fuerzas hace un trabajo o puede realizar un trabajo. Entonces, podemos tener varios trabajos sumando. Trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, etc. Trabajo N. Trabajo total, ¿verdad? Punto suspendido. Hay más trabajos. Entonces, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Y es el trabajo realizado por la fuerza resultante. Entonces, vamos a consideraremos un bloque sobre la cual un bloque y una fuerza neta que actúa sobre él. Recordemos que hay mucha fuerza sobre él, pero vamos a considerar la neta nomás ya. Entonces tenemos un bloque. Sobre este bloque hay una fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que hay sobre el sistema, y también hay un desplazamiento. Entonces, F y D, ¿verdad? F y D. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta F y D están en la misma dirección y sentido, entonces el trabajo de esta fuerza neta, disculpen, le faltó una N para indicar que es fuerza neta. El trabajo de esta fuerza neta es simplemente F por D. F neta por D. Y F neto, por dinámica, sabemos que es masa por aceleración. Pero también esta cantidad A por D se puede determinar por medio de la ecuación de Torricelli, que es V al cuadrado es igual a V inicial al cuadrado también, más 2 por A por D. D sería delta S. Entonces, despejamos A por D de ahí. Y tenemos que nos da velocidad final al cuadrado. La otra velocidad pasa restando. Velocidad inicial al cuadrado también. Dividido 2. ¿Y qué es esto? Esto es A por D. Entonces, trabajo neto va a ser masa por o sea, vamos a introducir en vez de A por D y vamos a obtener esto, un medio
masa por velocidad al cuadrado menos un medio masa por velocidad inicial al cuadrado. Esta es la ecuación que quería llegar en realidad. Vamos a subrayar porque es importante esta ecuación que está aquí. Por un lado tenemos el trabajo neto, que es este lado de la ecuación, y por otro lado tenemos velocidad. Entonces el trabajo neto relacionamos con velocidad. Y este es el teorema de trabajo-energía, se llama. Voy a apartarlo. Teorema de trabajo-energía. O teorema de la energía cinética también algunos le llaman. Y ¿se acuerdan que trabajo es una forma de transferir energía? Bueno, la altura le habíamos asociado una energía y le llamamos energía potencial. A la velocidad le vamos a asociar otra energía y le vamos a llamar energía cinética. Cinética pues significa movimiento y por eso es energía de movimiento nomás. Entonces la fórmula de energía cinética es, entonces, voy a escribir la fórmula de energía cinética. Entonces es un medio la masa por velocidad al cuadrado. Ahí está. Esta es la fórmula de energía cinética, un medio masa por velocidad al cuadrado. Esta energía, como ustedes verán, depende directamente de la masa y depende del cuadrado de la velocidad. Aquí puede haber una trampita, les dice directamente que depende de la velocidad nomás o que es directamente proporcional a la velocidad. Y no es porque está al cuadrado. Hay una proporcionalidad, pero no es directamente. Un medio por masa por velocidad al cuadrado. Esa es energía cinética. M es la masa y V la velocidad. Recuerden que trabajo neto se puede hallar también por fuerza neta por distancia. Entonces, esta ecuación, voy a escribirla acá, también se puede escribir así. Fuerza neta por distancia es igual a todo esto que está acá. Ahí. Esta también es una ecuación válida. Hay problemas en donde te pide este o este. ¿Cuál es la importancia de este teorema? Que también puedo hallar trabajos netos sin que la fuerza sea constante. O sea, hallo el área debajo de la curva y puedo hallar igual el trabajo neto. Y eso con cinemática yo no podía hacer. En cinemática nosotros solamente estudiamos movimientos rectilíneos. Pero con el teorema de trabajo-energía se puede aplicar a trayectorias no rectilíneas y también a fuerzas que no sean constantes, fuerzas que dependan de la posición. Ahí está la importancia. Entonces estas son las tres ecuaciones que tenemos en el teorema de trabajo-energía y esta es la energía cinética, la energía debido al movimiento. La masa es positiva y la velocidad, aunque sea negativa al elevar al cuadrado, siempre sale positiva. Entonces, la energía cinética siempre va a ser positiva. Entonces, la energía cinética, como depende de la velocidad, depende del sistema en que midas. La energía cinética
es dependiente entonces del sistema de referencia. ¿A qué me refiero a eso? Si yo voy en un bus y voy con el objeto, que estoy estudiando, aquí está el objeto, voy a poner una cosa redonda aquí, y viajo con él, entonces esa velocidad con respecto a este personaje es cero, por lo tanto la energía cinética es cero para este personaje, que le vamos a llamar personaje A. Pero podemos tener otro personaje mirando desde afuera. Que va a ser el personaje B. Ahí. Personaje B. El personaje B sí va a detectar una velocidad de este cuerpo. Y vamos a suponer que el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces así. Entonces va a detectar una energía cinética para este cuerpo, pero este no. A eso se refiere que la energía cinética es dependiente del sistema de referencia aquí. Este tiene un sistema de referencia y este otro. Y no están de acuerdo en cuanto al valor de la energía cinética. Eso es para teoría más bien. Bueno. Vamos a ver algunos problemas con respecto a estos. Esto del gráfico primero. Ahí está. Este gráfico. Vamos a estudiar este gráfico. Aquí tenemos un gráfico de fuerza en función a la posición. Aquí está 30 newtons, 60, 4 y 6. Y quiere el desplazamiento de 0 a 6. Yo no voy a poder hallar este por F, por coseno, por D. Es un gráfico. Y cuando es un gráfico, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se halla el área debajo de la curva. Entonces tenemos que hallar esta área y también esta área. Ok. Entonces tenemos que hallar dos áreas, esta y esta. Bueno, no me pinto todo, pero bueno, la idea es esa. Hay que hallar esta área más esta área. Esto es un rectángulo. Y el área de un rectángulo es muy fácil. De 0 a 4 es un rectángulo, entonces es largo por ancho. Mi largo sería 4 por ancho, que sería 30. Entonces me da 120 joules. 120. Entonces el trabajo de 0 a 4 es 120 joules. De 4 a 6. Ese es más complicado porque es un trapecio. Fíjense, esto es un trapecio. Aquí está, vamos a dibujar un poco un trapecio. ¿Qué no hilo? Vamos a unir un rectángulo y un triángulo, que va a ser más fácil. Un rectángulo más triángulo. Bueno, no es exactamente igual, pero bueno. Entonces, esto es la altura. Altura. La parte de abajo
es la base mayor, la parte más larga. La parte de arriba, que es más cortita, es la base menor. Y el área para este tipo de figura, o sea, esta es base mayor, esta es base menor y esta es altura. Para este tipo de figuras, el área es simplemente base mayor más base menor por altura dividido 2. Y eso mismo vamos a hacer acá. Base mayor vale 60. Más base menor, que esto nomás vale 30. Por altura, de 6 a 4 hay 2 nomás, dividido 2. Por lo tanto, el trabajo de 4 a 6 es 90 Joule. El trabajo total va a ser la suma. El trabajo de 0 a 6 va a ser la suma del trabajo realizado aquí más aquí. O sea que 120 Joule más 90 Joule me va a dar 210 Joule. Entonces el trabajo finalmente es esto, 210 Joule. Se suma este trabajo de la primera sección, vamos a decirle, de la primera parte, este trabajo más este trabajo. Y ahí ya tenemos el trabajo total. Ahí está. Después vamos a ver, otro ejemplo sería el trabajo de la fuerza peso, porque eso también estuvimos desarrollando, el trabajo de la fuerza peso. Bueno, el trabajo de la fuerza peso, fíjense que A llega a B por este camino curvo, pero no sabemos nosotros cuánto es la distancia recorrida acá. Pero afortunadamente cuando es el trabajo de la fuerza peso, que es lo que nos pide acá, no importa ese camino, importa cuánto es la altura vertical que varía nomás. Por eso es h, indicando que es una altura vertical, ¿ok? Entonces, esta esfera de 2 kilogramos está sujeta al extremo de un hilo de 60 centímetros de longitud, dispuesto horizontalmente como se indica en la figura. Calcule el trabajo realizado por el peso de la esfera en el desplazamiento AB. En realidad no me importa esta distancia, me importa cuánta es la altura que varió. ¿Y cuánto es la altura que varió? Y precisamente los 60 centímetros. En realidad, el problema es bastante sencillo. Al considerar que es conservativa esta fuerza, no tengo en cuenta el camino real que recorrió, sino la altura vertical que cambió. Kilos, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y H, no, gravedad. Y H vale 60 centímetros. Por supuesto que esto hay que pasar a metros, y al pasar a metros esto es 0,6 metros. Aplicamos la ecuación. Este es el trabajo de la fuerza peso en caída, entonces mgh simplemente. El trabajo de la fuerza peso entonces es m, que es 2, por 10 por la altura, que es 0,6. Y me sale el trabajo de la fuerza peso entonces 12 Joule. Este es el problema 281 del Bonjour. Ahí está.
Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver también un ejemplo del tema de energía cinética que le estuve comentando. Un problema sencillo de energía cinética, por ejemplo, el 303. Calcule la energía cinética de un cuerpo de 8 kilogramos de masa en el instante en que su velocidad es 72 kilómetros por hora. Ahí está. Vamos a usar esto. Este es el problema más sencillo que puede aparecer de energía cinética. El típico. Vamos a agrandar para que todos vean. Ahí está. Calcule la energía cinética de un cuerpo de 8 kilogramos de masa en el instante en que su velocidad es de 72 kilómetros por hora. Entonces, datos. Masa es de 8 kilogramos. Y velocidad es 72 kilómetros por hora. La energía cinética también tiene unidades de energía, es decir, de trabajo, entonces en joule. Y kilómetros por hora no es una unidad del SI. Entonces esto pasamos a metros por segundo. Repasen un poco cómo hacer eso. Les voy a mostrar el resultado. 20 metros por segundo. Entonces la energía cinética, aplicando su fórmula, tenemos que es 1/2 masa por velocidad al cuadrado. 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Listo. Entonces, esta es la expresión para energía cinética. 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Entonces usamos estos datos. Mejor uso en Word. Entonces, vamos a mirar esto. Voy a leer en Word porque es más fácil de operar con las ecuaciones en Word. Ahí. Entonces, energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Energía cinética, entonces, al reemplazar 1/2 por masa, que es 8, por velocidad, que es 20 al cuadrado. $1600. Energía cinética entonces vale 1600 joules. Ahí está, muy sencillito. Entonces hay que atender nomás que las unidades estén en el mismo sistema. Por supuesto que hay otros problemas más complicaditos que podemos ver, ¿verdad? Este problema 309, por ejemplo, no es necesario que haga porque tiene movimiento circular y nosotros no estudiamos esa parte. ¿Ok? El 307 es interesante también, estoy viendo, porque nos habla de trabajo y también de energía.
Vamos a ver entonces el 307. Vamos a abrir un Word. Y esta parte. Ahí está. Considere un punto material, este es el problema 307, de 8 kilogramos de masa, inicialmente en reposo sobre un plano horizontal liso, sabiendo que sobre él actúa una fuerza horizontal de 32 newton de intensidad. Calcule el trabajo realizado por la fuerza horizontal durante 10 segundos y la energía cinética del punto material a los 16 segundos. Fíjense, aquí tenemos una masa que está sobre un plano horizontal. Vamos a dibujar eso. Entonces, una masa que está sobre un plano horizontal. Así. Y vamos a ponerle una masa así. Y sobre él actúa una fuerza nomás, y es la fuerza horizontal. Ahí. Una fuerza F. ¿Qué pasa con eso? Produce un trabajo y quiere saber en esos 10 segundos ese trabajo. Aquí podemos usar el teorema de trabajo-energía en donde nos dice trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Vamos a escribir eso. Trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Un medio. ¿Por qué usamos el neto? Bueno, el neto va a ser porque hay una sola fuerza nomás, no hay otras fuerzas. Sabiendo que sobre él actúa una fuerza nomás, dice, no nos dice que existan otras. ¿Okay? Podríamos entonces decir que esa fuerza que actúa es la fuerza neta. Escribimos entonces la ecuación esta. Y vemos que necesitamos una cosa aquí. Y es la velocidad. La velocidad inicial en realidad no necesitamos porque sabemos cuánto vale. ¿Y cuánto vale? Inicialmente en reposo. Entonces, esta parte se va a hacer 0. Esa parte es 0. Chao, esta entonces. Entonces, el trabajo neto necesitamos hallar la velocidad. Y vamos a calcular la velocidad. Entonces, la masa es de 8 kilogramos. La velocidad inicial 0. La fuerza vale 32 newton. El tiempo vale 10 segundos. Para hallar velocidad, vamos a usar la ecuación de velocidad en función del tiempo, puesto que nos da el tiempo. Y necesitamos aceleración, entonces, ¿cómo hallamos aceleración? Por la segunda ley de Newton. F sobre m. A entonces es igual a 32 newton dividido 8. Y A nos da entonces 4 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. ¿Qué hago con esa aceleración? Y bueno, calculo la velocidad final, que es lo que necesito.
velocidad inicial 0. Ya habíamos visto por qué. Entonces nos queda aceleración por tiempo. Entonces 4 por 10. Y eso nos sale 40 metros por segundo. Ahí está. 40 metros por segundo. ¿Para qué hicimos esto? Para hallar el trabajo que realiza a los 10 segundos. Entonces, insertamos nuevamente la ecuación y reemplazamos 1/2 por la masa, que vale 8, por 40, que es la velocidad al cuadrado. Esto. Trabajo neto entonces es, o sea, el trabajo realizado por esta fuerza, una fuerza nomás ahí, 6.400 joules. Ahí está. Ahora la parte B de este ejercicio. En la parte B nos pide la energía cinética del punto, pero a los 16 segundos, en un tiempo diferente. Entonces, al ser diferente el tiempo, la velocidad final también para esta parte es diferente, pero la aceleración es la misma. La aceleración es la misma si la fuerza se mantiene constante, y aquí la fuerza se mantiene constante, entonces es válido eso. Aplicamos entonces esta ecuación. Otra vez. La velocidad inicial va a valer 0 porque en todos los casos está partiendo el reposo, entonces queda A por T nomás. La aceleración es 4 por 16, que es el tiempo que me está dando. Entonces 16 por 4 son 64, y eso usó en la ecuación de energía cinética. Ahí está, 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Ok, entonces energía cinética a los 16 segundos es 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. 1/2. La masa, ¿cuánto es que vale la masa aquí? 8 kilogramos. 1/2 por 8 por 64 al cuadrado. Entonces energía cinética vale ahí está. Esta entonces la respuesta B. Fíjense que aquí encontramos una aplicación del teorema de trabajo-energía. O sea, la variación de la energía me da el trabajo. Va a ser el trabajo nomás si es que hay una sola fuerza. Pero si hay varias fuerzas, recuerden que la fuerza resultante, el trabajo de la fuerza resultante, en ese caso a veces hay que hallar la fuerza resultante. Y ahí está. Vamos a ver un problema más.
Hay muchos problemas en realidad para elegir. Podríamos probar esto. O este. Bueno. Vamos a mirar el 318. Para entender la dinámica, ¿sí? 318. Aquí vamos a aplicar el teorema del trabajo-energía. Nos dice, un proyectil de 10 gramos de masa es 10 gramos, con una velocidad de 400 metros por segundo, eso sería la velocidad inicial y vamos a ver por qué después. Dirigida horizontalmente, alcanza una placa de madera y penetra en él 20 centímetros del desplazamiento. Cuando penetra la bala, va reduciendo su velocidad, hasta que en un momento dado la velocidad es 0. Eso no nos dice el problema, pero entendemos al decir 20 centímetros en ella que ahí se detuvo. Calcule el módulo de la fuerza media opuesta al movimiento de la bala. Como dice módulo, quiere el valor numérico nomás, ¿sí? Esto nos va a salir negativo cuando calculemos, pero al decir módulo, quiere el valor absoluto, ¿ok? Hay que atender muy bien eso. Módulo. Módulo. Entonces se refiere a la magnitud nomás de la fuerza. Y media porque va cambiando con la posición. Recuerden que esta fórmula de trabajo-energía, no necesariamente la fuerza tiene que ser constante. Entonces, trabajo neto es la variación de la energía cinética trabajo neto es la variación de la energía cinética voy a armar primero la matriz y después reemplazar la fórmula. Ahí está, 1/2 masa por velocidad final al cuadrado, 1/2 masa por velocidad inicial al cuadrado. Tengan cuidado, la velocidad inicial lo que es 400 y la final es 0. Por otra parte, el otro lado de la ecuación podemos reemplazar precisamente por la fuerza media por desplazamiento, que es el trabajo realizado por la fuerza de resistencia, ¿sí? En realidad, al ser fuerza resistente, el trabajo de la fuerza resistente, tendríamos que ponerle menos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El trabajo realizado por la fuerza resistente es menos. Y sustituimos. Entonces, menos fuerza media por distancia, que hay que pasar a metros, y esto es 0,2 metros, es igual a 1/2 masa, que es, hay que pasar este a kilogramos, porque no está en el SI.
por velocidad al cuadrado. La velocidad final sabemos que es 0. Pero igual le vamos a poner acá 0. Menos media por 0,01 por 400 al cuadrado, que es la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, de ahí despejamos la fuerza media. Entonces, menos fuerza media por 0,02 es igual. Este primer término va a ser todo 0 al multiplicarse por 0, entonces va a quedar menos 800. Y al final me va a dar la magnitud de la fuerza media. $800 dividido 0,02 y me da 40.000 newton. Ahí está. Perfecto, entonces tienen estos ejemplos de cómo resolver problemas de trabajo-energía y energía cinética. Recuerden trabajar siempre con el mismo sistema de unidades, como acá, por ejemplo, que pasamos de gramos a kilogramos y de centímetro a metro. Muchas gracias.